Bienvenidos, bienvenidas a este webinar donde, como decía mi compañero Daniel, pues vamos a intentar abordar, lógicamente, en menos de una hora que durará la presentación, pues no nos vamos a convertir en expertos en valoración, que para eso ya hay un montón de empresas que lo hacen, pero sí que vamos a entender un poco, sobre todo, como decíamos, la necesidad y las diferentes opciones, ¿no? No solamente pues métodos cuando tenemos una gran compañía con un montón de edificios y activos donde puede ser relativamente sencillo o no tanto estimar el valor de la compañía, sino que vamos a hacer un poco un repaso por los diferentes métodos y en qué momento y en qué tipo de empresa pues pueden ser más interesantes. Ya digo, no vamos a entrar en profundidad en muchos de ellos, veremos algún ejemplito y tenemos bastante tema, bastante material, así que vamos a avanzar. Como digo, hemos estructurado la presentación en 4 partes. Una parte introductoria donde hablaremos de la necesidad de para qué sirve eso de calcular el valor de una empresa. Haremos un repaso rápido por la bibliografía y, bueno, pues en Internet podéis encontrar montones de artículos de páginas donde se proponen diferentes métodos. A mí me gusta especialmente el método del free cash flow, del flujo de los flujos de caja libres. Por eso me detendré 5 minutitos en explicar con un ejemplo pues cómo funciona este método, porque me parece sobre todo para empresas que arrancan, para planes de negocio, para momentos en los que estamos buscando pues un apoyo, pues un método muy interesante y muy complementario a la hora de atraer capital a nuestra empresa, de atraer apoyos a nuestra empresa. Pasaremos muy rápido, sin detenernos mucho en el cálculo de ratios para empresas de nueva economía y veremos también con un ejemplito muy sencillo que es eso de una cap table, cómo se relaciona el valor de una empresa con los porcentajes cuando llega alguien a invertir dinero en nuestra compañía. Todo eso vamos a intentar verlo, como digo, en unos aproximadamente 45 minutos para dejaros después un pequeño tiempo para preguntas. No será muy largo hoy, intentaremos ir rápido. Pues empezamos por la pregunta más absurda, ¿no? La pregunta más sencilla es ¿cuánto vale una empresa? Hay dos conceptos que muchas veces se confunden, que son valor y precio. El precio de un elemento, pues es lo que se paga en el mercado por él, de cualquier cosa, sea una empresa, sea un bien, sea un servicio. Y el valor, pues, es otra cosa muy distinta, es lo que uno percibe. Por eso, pues, precisamente nos ocurre que para un mismo producto, para un mismo elemento, pues a unos nos puede parecer muy barato porque las prestaciones o la sensación que tenemos del valor percibido es muy alta comparado con el precio que nos cuesta y a otra persona distinta, ese mismo bien, ese mismo servicio le puede parecer excesivo. Por eso, aunque parezca un poco absurdo empezar por un razonamiento tan sencillo, una empresa vale lo que alguien está dispuesto a pagar por ella, ni más ni menos. O sea, nosotros podemos estimar con una batería de métodos y llegar a un cálculo estadístico muy preciso y muy concienzudo, pero si después no tenemos un comprador que pague eso, o un inversor que asuma que ese es el precio de la empresa y por un porcentaje X tiene que aportar una cantidad concreta, ese valor no será correcto. Y al revés, sin ningún método de valoración, si alguien nos dice, pues toma tantos millones de euros por tu empresa, pues ese será el precio. Por tanto, valor-precio, un equilibrio entre esos dos elementos, ya vamos avanzando conceptos. ¿Y esto de valorar una empresa para qué? ¿Por qué tengo yo que saber cuál es el valor de una empresa? Pues hay momentos evidentes cuando no tenemos, como ha ocurrido recientemente, como ha sido ocurriendo en muchos casos en muchos países, no tenemos acceso a un flujo financiero bancario importante, pues hay que buscar la inversión de otra manera. Entonces, pues muchas veces una de las maneras es con la entrada de inversores a los cuales hay que proponerles que nuestra empresa tiene un valor concreto. En un caso evidente es cuando vamos a comprar o vender una compañía, pues lógicamente tendremos que llegar a un acuerdo sobre ese valor. O sobre, no necesariamente una compraventa, sino
cuando nos vamos a nuestra empresa o una compañía se va a fundir con otra, ¿no? Para ver esa relación de fuerzas, cómo queda establecida al final, cuál va a ser ese equilibrio al que se llega, tendremos que partir de unos valores de compañía. Hay más casos, evidentemente, si vamos a salir a bolsa, pues tendremos que trocear permitidme el coloquialismo, trocear la empresa en una serie de partes y ver cuánto vale cada una de esas partes. Pero hay todavía más, hay muchos más momentos donde saber el valor de una compañía es esencial. A la hora de pensar en el futuro, a la hora de hacer una planificación estratégica, tenemos que ser conscientes de cómo evoluciona, cuál es el valor de nuestra compañía, o bien cuál es el valor añadido por los métodos correspondientes, o bien hacer una estimación de cuál es el valor de la compañía en ese momento concreto en el que nos encontramos. Como decimos, muchas situaciones distintas, en muchas empresas distintas, donde vamos a tener que conocer el valor de la empresa. ¿Y cómo lo hacemos? Pues por métodos de valoración que, como decimos, son de diferentes tipos y están, pues según la mayoría de los autores, agrupados en diferentes familias. Por un lado están los métodos estáticos, que se basan básicamente, pues como su nombre indica, en la situación concreta de una empresa en un momento dado. Son métodos que están muy relacionados con los activos, con el balance. Veremos un poquito más en detalle. Ya digo que no demasiado, haremos un repaso muy rápido. Están los métodos dinámicos en contraposición con los métodos estáticos. Son métodos que tienen en cuenta la evolución en el tiempo. Son métodos que nos van a permitir, dentro de los que se encuentra el método de los flujos de caja libre, son métodos que nos van a permitir trabajar con unos supuestos y trabajar con unos valores de futuro de la empresa. Están unos métodos que a caballo entre los estáticos y los dinámicos, que son los métodos de los múltiplos, que de lo que se trata es de tabular y de estimar nuestra empresa en función de un número al que se multiplica un parámetro importante, como puede ser pues el resultado, el beneficio neto, el EBITDA, etcétera. Veremos un poquito cómo funcionan estos métodos de los múltiplos. Son métodos muy sencillos en general, siempre y cuando, y que sobre todo se usan más que para valorar, que también para comparar empresas. Son muy evidentes a la hora de empresas cotizadas en bolsa. En empresas no cotizadas tienen otro tipo de problemas de aplicación. Y en cuarto lugar están los métodos mixtos, acá también entre los estáticos y los dinámicos, que utilizan conceptos de los métodos estáticos que posteriormente son corregidos con elementos dinámicos. De alguna forma intentan tener en cuenta tanto el valor patrimonial de una empresa en un momento dado como la posible evolución que esta compañía pueda tener a lo largo del tiempo. Y aquí viene la primera pregunta que planteamos. ¿Cómo elegir el mejor método para valorar una empresa? Pues esta pregunta no la vamos a contestar hoy, muy a mi pesar, porque no tiene solución. Como digo, en una empresa, pues como un caso típico que solemos poner en clase, en EALDE, pues es el caso de la valoración de la cadena de almacenes El Corte Inglés, que ha sido ha salido en todos los periódicos, donde había una serie de fundadores que querían vender su parte. Entonces, bueno, pues el valor al que llegaban compradores y vendedores era como de 3 veces el valor del vendedor, era como 3 veces el valor que estima el comprador. Ha habido juicios por medio, primero se dio la razón a una parte, etcétera. Si en un caso así juristas y economistas expertos en este tipo de métodos no se ponen de acuerdo, imaginaros cómo voy a ser yo capaz de osar daros una solución. No hay un mejor método. Hay métodos para valorar. Algunos métodos serán posibles de aplicar y otros no. Y lo que tendremos que hacer en cada caso será evaluar y hacer una ponderación o decir, bueno, pues por este método mi compañía vale esto y por este otro vale esto otro, ¿no? Entonces, quizá por ahí podemos llegar a alguna conclusión y al final, pues, como decimos, el valor es un término al que podemos llegar y en un momento dado el precio de la compañía pues será fruto también de una negociación y de unas condiciones que veremos que tenga quien vaya a comprar, etcétera. Lo que está claro es que para poder saber el valor de una empresa, si bien no vamos a poder dar la receta mágica
de cuál es el mejor método, sí que vamos a poder explicar en qué consiste cada uno y cómo podemos trabajar con cualquiera de estos métodos. La primera batería de métodos, los métodos estáticos, como decimos, son métodos muy ligados al valor patrimonial, a las masas de balance. Hay un valor evidente que es el valor contable, el valor que tenga el activo de la compañía en un momento dado. Puede ser más o menos certero esta forma de valorar, siempre y cuando pues el balance haya sido bien actualizado y no se hayan hecho, pues hablando coloquialmente, las típicas trampas que se hacen en los balances. Entonces, es un método que se queda muy justito, porque como decimos muchas veces, el balance pues puede tener inmovilizados valorados a precio de compra y no a precio de mercado, etcétera, etcétera. Para corregir precisamente algunas de las deficiencias de este método, está el método del valor contable ajustado, que lo que trata precisamente es de esos activos que tienen un valor en libros X, actualizarlos. Esto es muy típico para los edificios, para los bienes inmuebles. Nosotros compramos un inmueble en un momento dado y el valor que figura en libros de ese inmueble no tiene nada que ver probablemente al valor de mercado, sobre todo si es un país donde ha habido una inflación inmobiliaria como la mayoría de los países que conocemos, ¿no? El valor de liquidación es el valor que presenta la empresa en el momento de su liquidación, de su extinción, pagando todas las deudas que tiene, etcétera, etcétera. Se hace una serie de cálculos en los que no, insisto, no vamos a entrar por falta de tiempo. Y el valor de reposición sustancial sería lo que nos costaría montar una empresa en las mismas condiciones lo que nos costaría montar nuestra empresa en las mismas condiciones en las que está funcionando hoy en día. Un poco dicho así de forma coloquial. Como veis, son valores que pueden ser muy similares, que simplemente de un balance cualquiera podemos jugar un poco con estos datos y ver cómo hay una serie de diferencias, pero que en opinión de muchos expertos y opinión que comparto, se quedan a veces un poquito cortos. Otra batería de métodos muy utilizados sobre todo en empresas que cotizan, es trabajar con múltiplos, de forma que con el PER, por ejemplo, pues lo que hacemos es multiplicar el beneficio de la empresa por un valor, por un coeficiente, y ese coeficiente nos da el valor de la empresa. Para esto, lo que hay es una serie de tablas donde por sectores las empresas se pueden, eh, se pueden clasificar en diferentes sectores y podemos ir con este dato, obtener el PER y sacar el beneficio. Otro valor típico que se usa son múltiplos del EBITDA, es decir, nuestra empresa, porque es una empresa que se dedica a la transformación de aluminio y históricamente estas empresas valen 3 veces su EBITDA, pues bueno, pues me estoy inventando los datos, por supuesto. Entonces podemos decir que si el EBITDA es de 1 millón de euros, el valor de la empresa será de 3 millones de euros. Son métodos de muy rápida aplicación, pero que requieren disponer de esos coeficientes que muchas veces pues no es sencillo, sobre todo para empresas que están empezando, empresas en sectores igual un poco disruptivos, igual no es tan sencillo, ¿no? Y hay otra serie de ratios que tienen un poco esta misma forma de funcionar. Los métodos mixtos, como podéis observar, son métodos complejos. Tienen normalmente como puede ser el método mixto clásico o el anglosajón, que se ha usado mucho en el pasado, tiene una parte estática que tiene que ver con el balance y una parte que tiene que ver con los beneficios o un poco con la parte más ligada a la cuenta de resultados. Que sepáis que existen. Se les llama también métodos basados en el fondo de comercio, por tener en cuenta un poco pues toda esa parte de cómo el circulante funciona en la empresa. No nos vamos a detener más porque ni tenemos tiempo ni es el objetivo, simplemente que sepáis que eso existe. Los métodos dinámicos. Hay varios métodos dinámicos, aparte de los dos que se muestran aquí. El método de flujos de caja, que pueden ser libres o no, para mí es uno de los más evidentes, de los más intuitivos, y por eso vamos a dedicarle unos minutos después. Y el método de los dividendos pues es un poco parecido. Se trata de estimar en un periodo que suele ser de 3 años aproximadamente, podrían ser 5, pero normalmente se suele hacer en un periodo de 3 años,
es estimar una serie de flujos, o bien flujos de caja, o bien dividendos que van a salir de la compañía, etcétera, y en base a estos valores anuales actualizarlos a una tasa concreta y sumar para ver cuál sería el valor hoy de la empresa. Como decimos, entramos a detallar un poquito porque os vayáis con una noción un poco más clara de en qué consiste el método del Free Cash Flow, del flujo de caja libre. Y lo que hacemos aquí es cuáles son los conceptos. Al final tenemos una empresa que tiene una serie de procesos de producción, de venta y esas operaciones de la empresa generan un dinero. Van a generar un dinero donde vamos a descontar, no vamos a tener en cuenta el efecto de la deuda, por eso vamos a partir de un beneficio antes de intereses, como veremos, del BAIT. Vamos a tener en cuenta los impuestos porque de alguna forma la tasa impositiva nos va a influir, es un dinero que vamos a tener que... Hay otras formas de calcular los flujos de caja que incluyen la deuda, que otros no consideran los impuestos. El método del Free Cash Flow, os estoy explicando un poco cuáles son los supuestos que hace. Esto no es mejor ni peor, simplemente son los supuestos y las premisas en las que se basa este método. Y tiene una particularidad y es que ese flujo de caja lo llamamos libre precisamente porque es un dinero que queda disponible para el accionista, porque lo que hacemos, veremos ahora en un gráfico, que es eso del activo fijo, todo el mundo sabe lo que es la parte del activo que no es circulante, la parte del activo inmovilizado, y que año a año podemos ir viendo que hay variaciones tanto en el activo fijo como en el activo circulante o en el fondo de comercio, que veremos un poquito ahora cómo funciona. El flujo de caja libre se estima una vez que ese flujo que ha salido de nuestra empresa ha producido una cantidad de dinero en base a sus operaciones, de ahí extraemos el dinero que vamos a necesitar precisamente para cubrir esas necesidades de fondos, tanto en circulante como en fijo, y a partir de ahí vamos a ver cuál sería el cálculo del flujo de caja, que por eso lo llamamos libre. La variación del activo fijo es muy sencilla, simplemente ir al balance y ver que, como decimos aquí, que son necesidades en activo fijo, es ver cuál es el activo fijo de un año y del año anterior. Y si ha habido una variación porque ha habido que comprar algún tipo de bien, ha habido que invertir, pues lógicamente con ese cash flow que hemos generado podremos financiar y el cash flow disponible será menor. Las necesidades operativas de fondos es un concepto que tiene que ver con el circulante. En un balance muy simplificado como el que tenemos ahora mismo en la diapositiva, vemos que el activo se compone de tres elementos circulantes: caja, clientes y stock, y de una parte fija. Y que por otro lado, el pasivo tiene una parte circulante de la que no vamos a tener en cuenta la deuda, como decíamos hace un rato. Solamente tenemos en cuenta los proveedores, con lo cual las necesidades operativas de fondos serán precisamente la suma de caja más clientes más stock, es decir, activo circulante, menos los proveedores que nos da esas necesidades. Si nosotros tuviéramos unos pagos a proveedores que cubren estas necesidades operativas de fondos, pues serían negativas, sería un dinero que vendría a sumarse a este cash flow. Con ello vamos a ver un ejemplito muy sencillo. Tenemos una empresa que en el año 1, 2, 3 tiene esas estimaciones de ventas, de costes, los costes directos asociados a la venta y unos gastos generales que vemos que van creciendo un poco. Tiene unas amortizaciones anuales también que van de forma lineal. Hay una serie de intereses y ya nos vienen dados tanto el incremento de necesidades operativas de fondos como de activos fijos, con lo cual no tendremos que hacer ni un cálculo. Y también el WACC, el coste de capital medio ponderado, por sus siglas en inglés, nos lo van a dar como dato. El coste de capital medio ponderado es es una tasa interna de la empresa donde tiene en cuenta el coste del coste de la financiación por recursos propios y el coste de la financiación por recursos ajenos, el coste de la deuda. Es digamos,
Un poco los economistas puros me van a matar, pero sería una especie de tasa interna de rentabilidad de la empresa, más o menos. Vendría a ser algo así como el dinero el ritmo al que crece el dinero que invertimos en la empresa, más o menos, para entendernos un poco. Por eso es la tasa que vamos a utilizar. No vamos a utilizar el tipo de interés para actualizar los flujos de caja, sino que vamos a utilizar, como veremos un poco más adelante, los WACC. Porque ese flujo de caja que sale de nuestra empresa, de alguna forma, año a año, va produciendo, podría ir produciendo ese dinero. Con lo cual, como ya sabemos en matemática financiera, no podemos sumar flujos de caja de un año 1, un año 2 y un año 3 sin tener en cuenta los factores temporales de actualización, y utilizaremos esa tasa para actualizar. Entonces, con esto empezamos a resolver y partiríamos de los beneficios. Las operaciones al final tienen unas ventas, unos costes, unos gastos generales y unas amortizaciones. Partiríamos del beneficio antes de intereses, del BAIT, porque hemos dicho que no nos interesa tener en cuenta la deuda para este método. Al BAIT lo que tendríamos que hacer es compensar con los impuestos. Como veis, los impuestos se calculan sobre el beneficio después de intereses, pero nosotros lo que vamos a hacer aquí es ajustar los impuestos y calculárselos al BAIT en vez de al BAI, al BAI. Esto puede parecer un poco lioso, pero os aseguro que no es tanto. Con lo cual obtenemos un nuevo beneficio que es distinto del anterior, del beneficio neto, porque es un beneficio neto que no tiene en cuenta el efecto de los intereses, tiene en cuenta el efecto de la deuda, porque en las premisas para calcular este método, así hemos dicho que no íbamos a tener en cuenta el efecto de la deuda. Con lo cual, a partir de aquí, sumaremos la amortización, que hemos visto que era un valor que se restaba para calcular el beneficio. Aquí lo tendremos que sumar porque precisamente si entendemos el concepto de amortización es un dinero que se deduce en la cuenta de resultados para llegar al beneficio, pero que realmente no es un flujo de caja que sale de la empresa, con lo cual a la hora de ver el flujo real tendremos que sumarlo. Añadiremos lo que teníamos como dato, que era el incremento de activos fijos y necesidades operativas de fondos, y llegaremos a unos datos que, como veis, son 142.000, 182.000 y 375.000 euros. Lo que erróneamente muchos de mis alumnos y alumnas hacen cuando les pido hacer cálculos de este tipo es sumar estos tres valores y dar el valor de la empresa. Error. Como decimos en contabilidad financiera, en matemática financiera, no se puede sumar dinero de años diferentes. Hay que actualizarlo siempre con algún valor. Y aquí es donde entra el juego el WACC. Vemos que en el año 1 ese dinero, esos 142.000 euros, se van a actualizar digamos al momento cero, cuando estamos haciendo la previsión. En el año 2 tendremos que tenerlo en cuenta 2 veces y en el año 3 tendremos que tener en cuenta 3 veces. Ahora sí, el cash flow libre actualizado a través de esa tasa es que en vez de ser de 142 y 182 y 375 es de 134, 162 y 315, como podéis ver aquí. Ahora sí, esos valores actualizados ya los hemos traído, entre comillas, al año cero, al momento cero, y ahora ya se pueden sumar. Entonces nos da un valor de empresa de 610 kiloeuros. Todo esto queda grabado, así que después la parte de cálculos os la podéis revisar, porque entiendo que en una pasada así rápida no es lo más didáctico. La idea es entender los conceptos. No quiero que os veáis de aquí sabiendo calcular esto, pero sí entendiendo que, como hemos dicho, que el cash flow viene de los beneficios que generan las operaciones. Tenemos que ir en nuestra cuenta de resultados hasta llegar a un beneficio. ¿Cuál? ¿El beneficio neto, el BAI o el BAIT? Acabado en T, porque no tiene en cuenta los intereses, los impuestos, perdón. Trabajamos con este beneficio y lo que hacemos es descontarle los impuestos como si no hubiera esa deuda, porque hemos dicho que no nos interesa el efecto de la deuda porque nos puede despistar a la hora de calcular el cash flow. De alguna forma, esto viene fundamentado porque dos empresas iguales con la misma con el mismo tipo de producción y de procesos y de operaciones tendrían diferente valor
en función de cuál sería el tipo de interés en el que están trabajando cada una de ellas, algo que no parece muy justo, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso no se tiene en cuenta. Alguien podría decir, ¿y por qué tienes en cuenta los impuestos que pueden venir de un país a otro? Bueno, pues hay otro tipo de método que no tiene en cuenta los impuestos tampoco y que calcula el cash flow sin tener en cuenta los impuestos. Pero la práctica habitual es que sí se tengan en cuenta, entonces por eso el método que os estoy explicando aquí es así. Como digo, de este valor de lo más enrevesado de entender es que estos impuestos no son el 30% del beneficio antes de impuestos, sino del beneficio antes de impuestos e intereses del byte. Una vez entendido eso, aparece un beneficio nuevo que no estaba en nuestra cuenta de resultados, que es el beneficio neto sin deuda, al que ya le sumamos la amortización y le sumamos los incrementos tanto en NOFs como en activos fijos. Calculamos el cash flow libre y, ojo, no lo podemos sumar porque tenemos que actualizarlo. Es el free cash flow actualizado. Para actualizarlo utilizamos un dato que muchas veces es muy complicado de estimar, como es el WACC, pero en este caso lo damos para simplificar las cosas. Pues pasamos adelante. Hemos visto que una de las formas de valorar una empresa, como vemos en las fotografías, a través de si cotizamos en un mercado de valores, es relativamente sencillo. Es ir a ver a cuánto cotizo hoy y ver cuál es el valor. Si es una empresa que tiene muchos activos, pues puede ser también relativamente sencillo por un método estático, viendo cuál es su activo. Y si es una compañía con unas expectativas muy claras, con una cuenta de resultados previsional en la que podemos confiar, pues podemos utilizar uno de estos métodos como el del free cash flow. Pero ¿qué pasa en empresas de la economía? ¿Cómo hizo Google para valorar cuánto YouTube, comprar? ¿Cómo hizo Facebook para comprar WhatsApp? De la compra ya tiene unos activos consolidados, pero que nos pueden llamar mucho la atención, como un tiempo de la nevera roja o el caso de Uber mismo, la capitalización de Uber, ¿no? O de empresas como Wallapop, que no tenían prácticamente beneficios ni modelo de negocio. ¿Cómo es posible que hayan valido tanto? Pues al final se trata de entender que este tipo de compañías, no sé si se me está oyendo correctamente. Me da un mensaje del sistema de que no se oía, se cortaba la voz. No he estado haciendo caso a las preguntas, perdonadme un poquito. Tendremos después 10 minutitos para ver preguntas. Ahora sí, se ve bien, se entrecorta, ahora no se corta, vale, perfecto. Perfecto, Mariflor se tiene que ir. ¿Por qué 3 periodos y no 5 o 10? Se puede hacer con 5 y 10, ¿eh? No hay, el ejemplo no... Vale, mejoró. En este momento se escucha. Por favor, os pido eso, que dejemos para el final el turno de preguntas y así lo podemos optimizar, ¿vale? Seguimos viendo un poco eso, lo que os decía. Empresas que no tienen la capacidad de generar unos activos muy valorables o que son activos intangibles, que están trabajando en un contexto de tecnología, que tienen una adaptación global, lo que llamamos un poco empresas de nueva economía. Estas empresas de nueva economía se pueden calcular, lógicamente, y los métodos tradicionales son aplicables, pero muchas veces no nos dan un valor real, un valor del que nos podemos fiar y necesitamos otro tipo de indicadores, ¿no? Sin entrar, porque realmente esto daría para una presentación, para un webinar en sí mismo, os quiero hablar de 4 o 5 ratios que se tienen muy en cuenta a la hora de valorar empresas de este tipo, de lo que llamamos nuevas economías, empresas tecnológicas, empresas que no siguen el patrón habitual. Y uno de los elementos fundamentales son empresas que trabajan a través de páginas web, a través de Internet. Y uno de las principales ratios con los que sabemos trabajar es la tasa de conversión. El conversion rate es una ratio que tiene en cuenta, pues, o bien los leads que se convierten en visitas, los potenciales que se convierten en leads, las ventas que se convierten en potencial. Es alguna forma de valorar el éxito de un proceso, bien sea de un proceso
parcial, como puede ser en este caso, o global, simplemente es decir, de las visitas que tengo, cuántas acaban en compra, ¿no? Pues esa sería una tasa de conversión. Es importante que sepamos de qué estamos hablando, qué es lo que estamos convirtiendo, porque es de los conceptos que vamos a ver es quizá el más general. Muchas veces se le llama al la tasa de conversión de lo que podemos convertir en ventas, bien sean a través de partiendo de potenciales, bien partiendo de leads o bien partiendo de visitas. Como digo, es importante saber qué conversión estamos midiendo, porque a veces hay conversiones en cadena que se van multiplicando, etcétera. Nos mide, como decimos aquí, la efectividad de un proceso, una tasa de conversión. Una web de e-commerce que tenga unas tasas de conversión altas, pues se va a poder posicionar mucho mejor a la hora de plantear una venta, de plantear un proceso de valoración, que una empresa que tenga tasas de conversión más bajas. Otro valor fundamental es el ticket medio de compra, que va a medir precisamente eso, de todos los ingresos que tenemos, en cuántas transacciones en un periodo, y nos dirá, bueno, pues el valor medio de compra será de tanto, ¿no? Esta ratio nos va a dar un valor, pues del tipo de negocio que tenemos. Una empresa que tenga tickets medios de compra muy bajos necesitará un volumen de clientes muy alto para poder generar dinero, mientras que otras empresas que vendan bienes o servicios de mayor valor, pues presentarán un ticket medio de compra más elevado. Es otra ratio que sirve sobre todo para comparar. Aquí quizá no podamos llegar a un valor como tal, pero sí que podremos matizar mucho esos valores y comparar unas empresas con otras para ver sobre todo la evolución. Si la evolución del ticket medio de compra crece, es porque nuestro producto, nuestro servicio está teniendo cada vez mayor aceptación. Una ratio que en marketing trabajamos mucho y siempre se dice que captar nuevos clientes es mucho más costoso que mantener los que ya tenemos, ¿no? Y tenemos que saber precisamente cuánto nos cuesta captar un cliente. Si lo que nos cuesta captar un cliente es más de lo que ese cliente nos va a aportar, como veremos en la siguiente ratio, pues no va a tener mucho sentido esa acción de marketing encaminada a captar clientes. Esta ratio la podremos ver por canal o la podremos ver de manera global. Podremos tener diferentes elementos. Como siempre, cuando estamos hablando de ratios o cuando hablamos de parámetros como el ROI, el ROE, etcétera, etcétera, hay que tener muy claro qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos dividiendo entre qué, para a la hora de comparar tener elementos comparables. Esto que estoy diciendo puede parecer una tontería, pero os aseguro que hay veces que ves informes donde se empiezan a mezclar valores y se empieza a hablar de una serie de ratios, sobre todo cuando se trata de medir la rentabilidad del marketing, que la gente se vuelve muy loca con los ROEs y los ROIs, y es algo tan sencillo como saber qué estamos calculando para poder evaluar. Como os decía, el coste de adquisición del cliente hay que compararlo con otro valor que es el valor el lifetime value, lo que vale un cliente en su vida, el beneficio que un cliente nos va a dejar mientras sea cliente nuestro. Si captar un cliente nos cuesta 100 euros y ese cliente, una vez captado, nos va a dar un beneficio de 300, pues las acciones en marketing estarán bien encaminadas. Si el valor del cliente no va a superar lo que nos cuesta captarlo, pues lógicamente a nadie se le ocurre que esa inversión tenga sentido. Como decimos, es el margen total obtenido de un cliente y la gran pregunta que nos tenemos que hacer es si ese valor es superior o no al coste de adquisición. Y como no todo en la vida es captar clientes, pues hay otro valor que es la tasa de rotación o simplemente son los clientes que se van. Son los clientes perdidos entre los que teníamos a lo largo de un periodo. Y es un parámetro muy interesante porque, como decíamos, captar un cliente es mucho más difícil que recuperar uno antiguo, con lo cual, que recuperar uno antiguo o que mantener uno que ya tenemos, mejor dicho, ¿no? Entonces, tasas de rotación bajas pues nos van a dar una sensación también de que es una empresa que sabe cuidar a sus clientes y que una vez captados, pues esos clientes se mantienen a lo largo del tiempo. La tasa de recurrencia, por ir acabando ya con esta batería de ratios que, como digo, no estamos viendo un método alternativo. En realidad los métodos, como habéis visto hasta ahora, no son alternativos, son métodos que pueden ser perfectamente complementarios entre sí.
a la hora de trabajar con empresas de lo que llamamos nueva economía, es muy interesante, además de tener un valor por uno de los métodos que hemos visto anteriormente, pues bien, normalmente los métodos estáticos nos van a dar menos información en este tipo de empresas que un método como el del Free Cash Flow, que hemos visto más en detalle, pero complementando con este tipo de ratios podemos tener una información mucho más interesante y mucho más precisa. La tasa de recurrencia, como decimos, es la ratio entre las transacciones y los clientes en un periodo concreto, y lo que nos va a es las veces que nos compra un cliente, ¿no? Si un cliente si digamos que tenemos muchas transacciones y pocos clientes, pues quiere decir que esos clientes nos compran mucho, son muy fieles, y lo que se pretende es tener pues la tasa de recurrencia lo mayor posible. Al final, fidelizar a un cliente es muy interesante, por lo que decimos, ¿no? Un cliente fiel no solamente compra, sino que además pues nos hace una serie de promoción y una serie de prescripción de nuestros productos y servicios que nos vienen muy bien. Muy bien, pues hasta aquí los métodos de valoración que queríamos ver. Repasamos un poco, hemos visto métodos estáticos, en base a múltiplos, que sobre todo tienen sentido cuando tenemos esa información por sectores, o bien cuando trabajamos con empresas cotizadas. Métodos que llamamos dinámicos, entre los que hemos visto sobre todo el método del Free Cash Flow, aunque hay otros métodos muy similares, que hacen cálculos similares, que trabajan también con los dividendos, por ejemplo, lo veréis también bastante por ahí en la literatura. Y lo hemos complementado con una serie de ratios que se aplican en empresas donde quizá ese cálculo de métodos pues se puede quedar un poco impreciso. Vamos a terminar 5 minutitos con un ejemplo donde veremos un poco cómo se relaciona la valoración de una empresa con el momento en el que un inversor entra a formar parte de ella. Como decimos, uno de los supuestos en los que nos interesa valorar una empresa es cuando vamos a pedirle a alguien que nos aporte dinero. Si a alguien le vas a decir, pues dame 100.000 euros, le tendrás que decir, pues si es por un 1, por un 3, por un 10 o por un 50% de la compañía. Tendremos que ponernos de acuerdo en cuál es el valor de esa compañía. El valor de la empresa, como decíamos al principio, va a ser el producto de una negociación. Va a ser, al final yo te pido 10, tú me ofreces 8 y vamos a llegar a un consenso en 9, que es lo que suele ser habitual, ¿no? Para llegar a ese consenso tendremos que partir de algo, tendremos que partir de una referencia. Yo no puedo decir mi compañía vale 2 millones de euros y quedarme tan tranquilo sin aportar cifras de ventas, previsiones, balances. Tengo que aportar alguna serie de datos, alguna serie de métodos para calcular ese valor sobre el cual ir trabajando. Cuando acometemos una ronda de inversión, lo que ocurre conceptualmente es que la participación se modifica. Somos dos socios, tenemos cada uno el 50% de una empresa y en un momento dado no tiene nada que ver con lo que ese socio mío y yo hayamos puesto como capital. De hecho, suele ser un valor bastante mayor, porque precisamente con nuestro esfuerzo, con nuestros contactos, con nuestra dedicación y con el tiempo que ha pasado, nuestra empresa ha llegado a valer X. Y ese X ofrecemos un tanto por ciento a una persona o a una empresa o un grupo inversor en lo que llamamos una ronda de inversión. Entonces, el documento sencillo que veréis a continuación, cómo se trabaja, es una cap table donde se habla de quiénes son los integrantes de esa empresa, en qué valor, cuáles son los valores que tiene cada uno y en qué porcentaje. Y lo vamos a ver con un ejemplito. Como decimos, dos emprendedores en un momento dado aportan cada uno la mitad de 30.000 euros de capital social, pues porque es lo que estiman que necesitan para una primera inversión y puesta en marcha de un proyecto. Y en un momento dado hay un inversor que acuerda, ojo, acuerda después de una negociación entrar a formar parte de la sociedad a cambio de un 20%. Esto ya nos está dando una información. En ese momento, ahora mismo, ya vemos que la empresa en un momento dado ha tenido un capital social de inicio de 30.000 euros, pero que hoy ya no vale 30.000 euros porque hay una persona que si fueran 30.000 euros el valor, pues lo que aportaría sería el 20% de 30.000 euros y vemos que lo que está aportando es una cantidad muy superior. ¿Cómo trabajamos todo esto? Pues lo que hacemos es una tabla de este estilo. Tenemos un capital inicial
de 30.000 euros. Ahora mismo el inversor no juega todavía porque no hemos empezado a trabajar con él. Tenemos dos socios que somos mi socio y yo, fundador A y fundador B. Cada uno tiene una aportación en valor de 15.000 euros y una participación del 50%, que sumado pues hacen esos 30.000 euros que decimos. Llega el inversor y el inversor aporta 250.000 euros y esos 250.000 euros decimos que son un 20%, con lo cual, por un cálculo inverso, un 20 o un 25, no recuerdo cuánto hemos dicho, un 20%. Para que 250.000 euros sean el 20% de algo, haciendo el porcentaje inverso, vemos que la valoración post-money, es decir, la valoración una vez que el inversor ha aportado esos 250.000 euros, es de 1.250.000. Y por una diferencia rápida vemos que la valoración pre-money, es decir, lo que valía la empresa antes de que el inversor entrara, antes de que el inversor aportara esos 250.000 euros, es de 1.000.000. Ojo, hemos pasado de una cantidad de 30.000 euros que valía la empresa a una cantidad de 1.250.000, con lo cual lo que vale ahora mismo la participación de los fundadores A y B no tiene nada que ver con esos 15.000 euros que valía antes de entrar el inversor. Ahora mismo, de ese dinero, de ese pre-money, que es lo que corresponde a los fundadores originales, la mitad, el mismo porcentaje, sería para cada uno, y esos 250.000 euros serían lo que aporta el inversor. Si sumamos las tres participaciones, tiene que dar el valor post-money, que es el valor de la empresa una vez hecha la ronda de financiación. Lo vamos a repetir porque, insisto, no se trata de crear expertos en valoración ni en hacer cap table, pero conceptualmente creo que esto tiene que quedar suficientemente claro. Y como son ahora mismo las 7 menos cuarto, pues vamos a repetir el ejercicio para que veamos de dónde han salido los cálculos. Una empresa vale 30.000 euros, de los cuales aporta cada uno de los socios 15.000. La participación es del 50%, el total son 30.000 euros lo que vale la empresa. Convencemos, importante el concepto, convencemos a un inversor, una persona, un grupo de empresas, para que a cambio de 250.000 euros se quede con el 20% de la empresa. Y aquí está la parte, o la única parte compleja. ¿Cuánto vale la empresa implícitamente? Pues si yo decido que el 20% de la empresa son 250.000 euros, haciendo el porcentaje inverso, 1.250.000 es lo que vale la empresa. Es lo que llamamos valoración post-money. Es lo que vale la empresa una vez que el inversor ha aportado su dinero. ¿Quiere decir eso que mi socio y yo tenemos que poner lo que falta desde los 15.000 euros? No. Lo que quiere decir es que esos 15.000 euros que yo aporté en su momento, que eran la mitad de la empresa, se han transformado. Ahora mismo, como podéis ver, el porcentaje, como ha entrado un socio con un 20% y en principio mi socio y yo le hemos cedido un 10 cada uno, el porcentaje tiene que seguir sumando 100. Nosotros nos hemos visto reducidos en un 10% cada uno. Tenemos 40 mi socio, 40 yo y 20 el nuevo inversor. ¿Esto quiere decir que nosotros hemos puesto ese dinero? Insisto, no. Lo que quiere decir es que esos 15.000 euros que pusimos hace unos años cuando montamos la empresa, gracias a nuestro trabajo, a nuestras expectativas y a que hemos sido capaces de convencer a un señor de que nuestra empresa valía 1.250.000 euros, esos 15.000 euros han evolucionado hasta estos 500.000 que tenemos hoy. Si fuéramos capaces de vender la empresa a este valor, habríamos ganado la diferencia, pues 485.000 euros. No está nada mal, ¿verdad? Pues esto es un poco el cálculo que se hace a la hora de lo que llamamos una cap table y que nos sirve para establecer los porcentajes en los que una empresa queda dividida cuando hay una entrada de un inversor. Y a partir de aquí, ahora sí, voy a abrir el turno de preguntas y ver cuáles son vuestras dudas. Vamos a ver. Los 250.000 van a la empresa como capital. Pregunta de Mauricio. El método de Free Cash Flow no tiene nada que ver con el valor actualizado neto. O sea, tiene que ver el concepto tiene que ver porque lo que hacemos en el valor actualizado neto es precisamente traer al presente una serie de valores, pero... bueno, sí, es exactamente eso que estáis diciendo. No sería un ban, ¿eh? No sería exactamente un ban, porque un valor actualizado neto estaríamos hablando sobre un resultado, un beneficio. El concepto es muy similar. ¿Se suman los resultados anuales? No, se
no se ponderan con la tasa. Con la tasa se actualizan y después se suman. Felipe. ¿Qué gana un fundador cuando vende parte de la empresa? Claro, es un valor potencial. Como decimos, el valor y el precio. Mi empresa puede valer 1.000.000 de euros, pero yo hasta que no la venda no tengo ese 1.000.000 de euros en mi bolsillo. Sí, es lo que os decía al final del ejemplo de la cap table. Si yo en ese momento que he sido capaz de convencer a un inversor de que un 20% vale 250.000 euros, convenzo a otro de que un 40% vale medio millón de euros, entonces ya lo puedo vender. Pero el dinero no lo tengo, es un valor potencial. Voy a seguir contestando por ahí. Con deuda, pues hay otro tipo de métodos que simplemente pues parten de un... no se suelen utilizar mucho, Oscar. Parten de simplemente pues de un beneficio más abajo, del beneficio antes de impuestos y no, partirían del beneficio después de impuestos directamente. ¿Cómo podemos hacer el incremento de valor? Lo demostramos porque hemos convencido a alguien de que la empresa vale 1.250.000 euros, Otto. Si no, no te habría dado ese dinero por el 20%. ¿Ese dinero está invertido en qué? En lo que necesitemos. Eso es un dinero que entra. Puede ser, puede no ser dinero. Puede ser un señor que aporta una red comercial valorada en ese dinero. Y eso puede ir perfectamente a intangibles, a un activo intangible. Dinero sería lo más sencillo, que entrara dinero para cometer una serie de inversiones, pero podría no ser dinero. ¿Podría nuevamente explicar el valor de la empresa? Sí. Las ratios que hemos visto muy rápidamente serían estas que tenemos aquí. Tasa de conversión, en general, para cualquier proceso que tenemos, que pasa algo, aquí hay una fase que bien pasamos de ser clientes potenciales a comprar, que bien pasamos de estar interesados simplemente a dejar nuestros datos y a convertirnos en leads, etcétera, etcétera. El ticket medio de compra, que es los ingresos totales entre las transacciones, entre el número de operaciones, con lo cual nos da cuánto vale el ticket medio y es una medida muy buena para ver la evolución. El coste de adquisición del cliente o CAC, el valor de vida del cliente, el lifetime value, que es el margen que obtenemos de un cliente y que siempre vamos a comparar con lo que nos cuesta captarlo, la tasa de rotación que mide la gente que se nos va, los clientes que perdemos, y la tasa de recurrencia que tiene en cuenta la fidelidad, mide las transacciones que hay entre el número de clientes. Si hay una transacción por cliente, tendremos una recurrencia de 1, es decir, que cada cliente nos compra una sola vez. Si todos los clientes, o sea, todas las transacciones son de un cliente, pues tendremos una tasa de recurrencia prácticamente infinita, ¿no? O de un valor muy alto porque solo tendríamos un cliente que es el que nos hace todas las transacciones, por ir un poco a los extremos y entenderlo un poco mejor. Más cosas. Vamos a ver por aquí preguntas. A ver. Me he quedado por aquí. No termino de quedar claro porque es diferente al cálculo del VAN. Bueno, es un cálculo muy similar. Lo que pasa es que cuando estamos hablando del VAN no estamos hablando... Se suele más centrar en un proyecto. De alguna forma sería el resultado que obtenemos año a año de un proyecto de inversión concreto. Es similar, es bastante similar al cálculo del VAN. Lo que hacemos en el cálculo del VAN es obtener un dato anual y después actualizarlo, esos flujos, actualizarlos precisamente al valor inicial. Conceptualmente es muy sencillo, es muy parecido. ¿Qué gana un fundador cuando vende parte? Vale, esto ya lo hemos contestado. David, los mercados objetivo, ¿qué papel juegan? David Carranza, no entiendo tu pregunta. El crédito mercantil. No sé qué quieres decir, William, perdona. La pregunta de Javier ya la hemos contestado. ¿Cómo que son los creadores de valor? Vale, Víctor.
En el balance dice capital 30.000, ¿cómo se transforma el balance para que ahora el patrimonio valga 1.250? Claro, ahí lo que tienes que hacer precisamente es ese no es un valor en libros. Es por eso los métodos en esta empresa, en este caso, tendríamos un valor en libros que seguirían siendo los 30.000 más el dinero que aporta el inversor. Esta actualización podríamos meterla en balance o no. Podría ir a una parte de activo intangible o no. Esto no es tan sencillo. Si estamos hablando de balance y de métodos estáticos, no siempre se corresponde. Hay un método que se calcula con la facturación bruta. Sí, pero bueno, normalmente se suelen tener en cuenta los costes también. ¿Cómo haces cuando la empresa tiene deudas? No entiendo la pregunta. Solo se necesita capitalizar para inversiones. Claro, sí, sí, lo que estamos hablando, perdonad porque estamos saltando de una parte de la presentación a otra. Mauricio nos pregunta qué es beneficioso si necesitamos capitalizar. Sí, sí, estamos hablando de que queremos capitalizar, claro. No se tiene en cuenta, Víctor, porque hemos dicho que este método no tiene en cuenta la deuda. Hay otros métodos que la pueden tener en cuenta. Ah, muy buena pregunta, Tatiana. Esto no sabemos. En este caso, pues puede ser perfectamente por el método de Free Cash Flow o por cualquier otro de los métodos que hemos visto. Hay que llegar a un valor y negociarlo con el de muchas maneras. Una empresa, nos pregunta Jorge que cómo se puede incrementar el valor de una empresa. Yo empiezo con una empresa hoy y a través de inversión en I+D o de acertar con un producto con un buen diseño o de dar un servicio que nadie daba antes. Fijaos lo que valía Uber cuando nació y cuánto puede valer ahora. Las empresas crecen de valor, es uno de sus objetivos. No tengo ningún inconveniente. No sé si estáis viendo ahora mismo mi correo en la última presentación. Os puedo enviar lo que necesitéis, pero bueno, de todas formas prefiero que lo veáis con la escuela porque el webinar está en un contexto de la escuela de ALDE y preferiría que sea ella quien nos envíe el PowerPoint. Si el socio os ofrece una cantidad por ciento de porcentaje, sí, puede ser una referencia. En esto o sea, hay números, hay que hacer cálculos, pero no hay un número mejor que otro. Al final por una parte, es un poco lo que trataba de contar al principio, ¿no? Nosotros vamos a la primera, no sé si os acordáis, la primera diapositiva de todas, que hemos pasado por ella un poco como si fuera una tontería cuando decimos que una empresa vale lo que alguien está dispuesto a pagar por ella. Esto es así de sencillo, pues nosotros podemos valorar de la manera que queramos con cálculos complicadísimos, pero si al final un inversor o un comprador nos dice, mira, es que yo no te voy a pagar más de la mitad de lo que tú me pides, pues luego tú verás la necesidad que tienes de vender, la necesidad que él tiene de comprar y cuáles son todos esos aspectos que van a afectar a esa negociación, pero sí es otro tema. En el BAN restamos la inversión, claro, porque en el BAN, en principio, lo que estamos viendo es lo que os decía, el BAN se utiliza para un proyecto de inversión. Es una inversión que hacemos hoy que tiene una serie de flujos en diferentes años y al final lo que hacemos es actualizar ese valor restando la inversión en el año cero. Lo que yo quería decir, y gracias por la corrección, Mauricio, es que todos esos flujos anuales se tratan exactamente igual en el método del Free Cash Flow que en el cálculo del BAN. Hay que actualizarlos a una tasa y luego sumar. Gracias a ti, Jessica. No es nada fácil calcular los WACs. Tienes fórmulas por ahí, hay métodos para calcularlo, pero no es nada sencillo. Plantillas simples no hay en estos casos, Mario. No suele ser simple. El número de periodos afecta al valor, sí, claro. Si tú consideras que vas a calcular el valor, pero al final tienes que tener una coherencia. Si tú presentas un valor de tu empresa en 5 años, pues el valor va a ser mayor, por supuesto, pero el grado de incertidumbre también va a ser mucho mayor. Porque lo que vas a hacer el año que viene más o menos lo puedes demostrar, o dentro de 2 o 3, pues vaya, pero dentro de 5 va a ser más complicado. Y se te va a comparar con otras empresas que se calculen también en 5 años, lógicamente.
Los cálculos, hay muchas formas distintas de calcular los WACC, no es el objeto de este webinar. Tardaríamos, o sea, podríamos estar una hora entera viendo diferentes métodos y viendo cuál es más interesante. Felipe. Una empresa enfocada al área electromotriz. Bueno, no sería el ejemplo más claro. Cuando estamos hablando de estas ratios que hemos contado de nueva economía, nos referimos básicamente a empresas de Internet, a e-commerce, a empresas que trabajan mediante transacciones en Internet. Es lo que hemos dicho, Ingrid. No es que las ratios directamente nos den un valor, sino que nos sirven para comparar. Si tú tienes dos compañías en las que estás pensando invertir en una o en otra y una tiene un ticket medio de compra mayor que el otro, pues puede que te interese más. No son valores determinantes, son ratios, son valores relativos, que entonces van a servir para comparar unas cosas con otras y para matizar. Es lo mismo que decía antes Polo. Yo creo que a través de ALDE no tendrán ningún problema en que os manden la presentación. De todas formas, esto queda colgado en la página de ALDE y lo podéis ver cuando queráis. Gracias a ti, Mauricio. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Y el valor de horizonte y continuidad dónde queda? No entiendo, Leonardo, tu pregunta. No es una clase sobre los WACs, Javier. Lo siento, no tenemos tiempo suficiente para meternos con esto. ¿Se puede valorar una empresa menos de 3 años? Sí, se podría hacer en 1 o 2 años también, sí. Vale, saludos para Víctor, para Óscar. Leonardo me dice que no toma en cuenta valor de horizonte de continuidad. Sigo sin entender qué me está preguntando. De todas formas, son las 7 de la tarde. Si tenéis mi mail en la última diapositiva. Y de nada, Tatiana, gracias a ti por estar ahí. Felipe, Leonardo, Víctor, Óscar, Silvia, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por todo a vosotros. Que la empresa no continúa generando ingresos. Bueno, pues se supone que una empresa va a continuar generando ingresos, si no estaríamos hablando pues de alguno de los valores de liquidación o de otro tipo de valores para evaluar el valor de la empresa. Excelente, gracias Martín, Felipe, muchísimas gracias. Pues me alegro mucho de que esto haya sido útil cuando ya la mayoría os estáis empezando a desconectar. Y nada, esta es una de las clases que damos en un contexto de financiación corporativa dentro de los diferentes programas que tienen en EALDE. Este es el tipo de información práctica y intentando que sea útil y bueno, pues buscando ese equilibrio siempre entre la parte más académica y la parte más aplicada, sin que las dificultades de los casos reales pues nos compliquen en esta sola vida. Me alegro de que os haya gustado. Sí, vale. Mauricio, tiene razón. Hay un cálculo residual que es por el tiempo que queda, que en este caso lo hemos hecho igual a cero por decir, bueno, pues son 3 años, vamos a valorar la empresa en 3 años. Efectivamente tienes razón, lo tenía que haber contado. Muy bien, pues gracias a vosotros, un placer y un gran saludo. Gracias a todos por estar ahí, gracias a vosotros, el tiempo es un gran valor también. Pues muy bien, buenas tardes y terminamos entonces con este webinar cuando son las 7 y 2 minutos. Muchísimas gracias.